Listo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto volverlos a saludar. Hoy es nuestra 14ª sesión del ciclo de amigos de UNE México. Mi nombre es Juan Francisco Torres Landa Rufo, su servidor y amigo. A nombre del Consejo Directivo de UNE México, tengo el honor y privilegio de darles la bienvenida en esta, que lo que va de este año es nuestra 6ª sesión, aunque repito, ya tenemos increíble 14 sesiones de este ciclo de conferencias. Como es de costumbre, tenemos un gran número de asistentes que nos saludan desde muchos puntos del país. Les pido que en el chat nos digan desde dónde nos visitan hoy para reconocerlos y así constatar la cobertura que estamos logrando en esta fecha. Les recuerdo también que el evento está siendo grabado, justamente porque como lo hemos hecho en el pasado, la grabación del evento se sube después a redes sociales y de esta manera, tanto los que en este momento nos visitan como los que no pudieron estar en vivo, podrán acceder a la grabación en forma posterior. Hoy nos reunimos para tratar un tema que nos parece de la mayor relevancia. Acabamos de terminar el periodo electoral de mitad de sexenio. Ahora que se asienta el polvo, después de la gran contienda comicial, es oportuno levantar la vista para analizar temas que también ameritan atención. Y así nos topamos con recientes declaraciones en que desde Palacio Nacional se denuestra a las personas que tengan el deseo de superación, que consideren que la educación profesional es un medio de movilidad y que en general consideran que es relevante ver cómo tener mejorías en sus condiciones de vida. Se ha tachado a las que integran las clases medias como aspiracionistas. Esto nos parece algo muy delicado y que meritaba tener una evaluación de lo que esas aseveraciones implican. Para ello, qué mejor que hacer un estudio pormenorizado de lo que son las clases medias, cómo se integran, qué representan, cuál es su impacto económico, si son estratégicas y en general la dimensión de su operación y existencia en nuestro país. Y para saber lo que este tema implica, nos pareció importante que se tuviera oportunidad de recibir la disertación de personas doctas y expertas en la materia. Y pues tenemos un panel de lujo, porque no podríamos tener una dupla tan impotente para esta materia como la comparecencia esta noche por parte de nuestros invitados, Mariana Campos y Luis de la Calle, a quienes desde ahora agradecemos nuevamente la deferencia de tener este tiempo para con nosotros y los amigos de UNE México. Aunque ambos son figuras públicas, voy a dar una pequeñísima reseña curricular de cada uno de nuestros oradores en esta ocasión. Mariana Campos es licenciada en Economía por el ITAM y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Participa opinando en diversos programas de radio y televisión y escribe artículos de opinión en prensa. Se desempeñó como consultora asociada en GEA, que es el Grupo de Economistas y Asociados, y como coordinadora de proyectos de investigación en Fundación IDEA. Tiene una amplia trayectoria como consultora en el tema de diseño y evaluación de programas y políticas públicas, entre los que destacan diversos sistemas de evaluación de programas federales en el marco del sistema de evaluación del desempeño del gobierno federal. Al inicio de su carrera, ella trabajó en el gobierno federal en la Unidad de Planificación Económica de Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus áreas de experiencia son finanzas públicas, gasto público, gobernanza, infraestructura y contrataciones públicas. De hecho, ha publicado varios estudios en sus áreas de especialidad. Luis de la Calle es licenciado en Economía en el ITAM y realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Virginia. Fue subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México. De hecho, durante su gestión, encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales en la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Luis también fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, D.C., cargo desde el cual tuvo una participación activa en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso TLCAN. También laboró en el Banco Mundial como economista de país para las repúblicas checa y eslovaca, Polonia y el antiguo Zaire. Luis cuenta con una amplia experiencia docente y tiene una constante presencia en los medios de comunicación a través de su columna quincenal ¿Qué más?, publicada en el Universal, y de diversas colaboraciones y entrevistas. Relevante para esta plática es que él es coautor, junto con Luis Rubio, de Clase Mediero, Pobre no más, desarrollado aún no,
un libro que explica qué es la clase media en México y su consolidación como esencia del desarrollo y la estabilidad política del país. Actualmente Luis es director general y socio fundador de la firma de consultoría de la calle Madrazo y Mancera, que es una consultoría especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Así es que, como ustedes pueden ver, tenemos dos personas increíblemente preparadas para lo que queremos ver hoy. De hecho, la premisa del panel de hoy es que podamos hablar de precisamente lo que significan las clases medias en el país, en el pasado, el presente y el futuro. Y por qué, por lo menos en opinión nuestra, las recientes declaraciones del titular del Ejecutivo Federal resultan preocupantes e incluso incongruentes. Les recuerdo la dinámica de estas pláticas. Vamos a escuchar de nuestros panelistas una exposición inicial de los rubros principales de la materia para sentar las bases de lo que después sean preguntas de la audiencia e intercambio entre los propios panelistas. De hecho, ya tenemos algunas preguntas que nos llegaron con las inscripciones y la manifestación de interés de todos ustedes y que vamos a ordenar temáticamente. Pero además les recuerdo que en el menú de Zoom podrán ver que tenemos una herramienta de Q&A en la cual pueden hacer sus preguntas específicas. Nosotros nos daremos a la tarea de agruparlas para presentarlas en bloque a nuestros invitados. Sobre esa base, si les parece y como lo acordamos con nuestros panelistas, le daremos la palabra en primer momento a Luis para que nos haga una breve exposición, después lo hará Mariana y después intercambiaríamos opiniones en base a lo que ellos mismos detecten, digamos, de sus exposiciones y posteriormente con las preguntas provenientes de nuestra audiencia. Pues nuevamente les agradezco su generosa asistencia y Luis, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias a Juan Francisco Torrelanda por la invitación, gracias a Juan Francisco por la presentación y bueno, encantado de estar hoy en la noche con ustedes y platicar sobre un tema tan importante y me honra mucho obviamente compartir este panel con Mariana y tener una plática sobre un tema tan relevante para el país. Como decía Juan Francisco en mi presentación, nosotros, Luis Rubio y yo, escribimos en 2009 un libro que titulamos Clase Mediero. Y el propósito de escribir este libro era triple, ¿no? Por un lado, escribimos el libro durante un año de crisis, 2009, de una crisis con pandemia y una crisis que de alguna manera despertó un cierto pesimismo en México sobre el potencial de desarrollo que tenía el país. Entonces, el primer objetivo era decirle a la gente, tratar de mandar el mensaje de que una manera de poner en contexto el pesimismo era ver la evolución de México en los últimos 30 años en términos del desarrollo de su clase media y de la disminución de la pobreza. El segundo objetivo era poner en la mesa un tema a sabiendas que era altamente controvertido, porque en México había una tradición de considerar a México un país pobre. Yo recuerdo muy bien que en alguna ocasión el presidente Fox había dicho, es una tragedia que en México el 51% de los mexicanos sea pobre. Y yo me quedé pensando, bueno, si el 51% es pobre pasamos de 51 a 49 en los próximos 2 o 3 años, pues estamos en un tris de que la mayoría de los mexicanos sea no pobre. Y eso debería tener como consecuencia tener una concepción distinta del país. Porque un país que se considera a sí mismo como un país pobre, es un país que probablemente no tiene esperanza de llegar al desarrollo. Y el desarrollo tiene una característica que lo hace complicado de obtener porque el desarrollo cuesta. Y si tú no estás dispuesto a invertir porque piensas que el desarrollo es imposible, haces que el desarrollo, lo vuelves por esa naturaleza imposible. Entonces, esta idea de que éramos un país pobre nos parecía que era importante empezar a cambiar porque la concepción de la pobreza implicaba la imposibilidad de desarrollarse. Y en tercer lugar, queríamos también escribir el libro no porque considerábamos nosotros que México tenía niveles de desarrollo de clase media de un país desarrollado, sino porque queríamos desterrar esta idea de que los políticos utilizaran
la extendida pobreza en México como un pretexto para no hacer las cosas bien. O sea, una vez uno escuchaba a los políticos y decía, oye, ¿por qué te salió mal la carretera? No es que somos un país pobre. ¿Por qué tenemos un sistema educativo deficiente? No, es que somos un país pobre. ¿Por qué tenemos un sistema de salud que no satisface las necesidades primarias de los ciudadanos? No, es que somos un país pobre. Entonces, la pobreza se convertía en un pretexto para no hacer las cosas bien. Y entonces hicimos un libro que resultó tremendamente controvertido. Porque, por un lado, un grupo de intelectuales importantes que podríamos clasificar de centro izquierda o de izquierda, se negaban a esta idea de que la mayoría de los mexicanos pudiera ser no pobre. Los retaba en algunas de sus sentimientos más profundos, ¿no? Y por otro lado, tenemos del otro lado del espectro político un grupo de gente que decía, oye, el hecho de que haya tantos mexicanos que ahora tienen posibilidades de viajar, van a venir a nuestras playas, ¿no? O se van a subir a nuestros aviones como si fueran de ellos. Y también había un rechazo en ese sentido. Entonces, creo que ese libro generó una cantidad de controversia, de conferencias, de libros posteriores sobre cómo se debe medir la pobreza, etcétera. Nosotros propusimos que la pobreza debía medirse no solamente en términos de ingreso, sino también en términos de patrones de consumo. Y no tanto porque el patrón de consumo defina a las personas, sino porque el patrón de consumo es un reflejo más preciso de los niveles de ingreso que las personas tienen. Y también es un reflejo de comportamiento, porque el comportamiento de las personas, cuando uno tiene, digamos, mayores opciones, un comportamiento de clase media es un comportamiento que te permite vislumbrar, invertir en el futuro, y te permite también vislumbrar, escoger entre distintas opciones, incluidas las opciones políticas. En la elección del 6 de junio, como decía Juan Francisco, hubo un resultado, un porcentaje de votantes en los centros urbanos grandes de la ciudad con ciertos niveles de ingreso terminó votando por Morena, de una manera quizá un poco sorpresiva para el presidente de la República, y ese voto llevó al presidente a cuestionar los motivos de la clase media. Es una clase media que no vota por Morena, es una clase media que probablemente tiene valores que son distintos a los que trata de enarbolar el presidente. Ahora, el presidente ha dicho que él quiere una sociedad incluyente. Bueno, el grado de inclusión es casi sinónimo de la expansión de la clase media. O sea, tú no puedes tener una sociedad incluyente que no sea mayoritariamente de clase media. Porque si tienes una sociedad que es muy polarizada entre clases sociales o tienes una gran extensión de pobreza, probablemente tienes muy poca inclusión. Si quieres una sociedad que sea más o menos igualitaria, que tengas, digamos, una distribución del ingreso un poco más uniforme, pues requieres una clase media de cierta amplitud, porque si no, si la clase media es pequeña, por definición, eres un país desigual. Y finalmente, si quieres toda una sociedad que progrese, necesitas una sociedad que tenga la aspiración de progresar. Porque así como para un país el desarrollo es posible solamente si inviertes y tienes la voluntad de invertir, para una familia esa misma fórmula también es cierta. Las familias que logran invertir, que tienen recursos para invertir, sobre todo en la salud, en la educación, en la formación de sus hijos, en la acumulación de capital y en la apertura de oportunidades para la movilidad, es de ese proceso de inversión a favor de la movilidad que genera el crecimiento sostenido de esa familia, pero también de un país. Entonces, un gobierno, digamos, de centro-izquierda, debería ser un gobierno decididamente a favor de la expansión y de los valores de la clase media. Y termino nada más con la última idea. Esta idea que tiene el presidente de que la clase media puede reflejar valores, digamos, que son contrarios a la solidaridad, porque la clase media es una que si no tranza, no avanza, y que avanza a costa de los demás, es falsa. Creo esa visión en el sentido
de que el crecimiento económico se da en la medida en la que los agentes económicos se benefician del intercambio entre todos ellos, aunque efectivamente puedas tener en la sociedad grupos de personas que tratan de abusar de las otras. Yo escribí el año pasado un libro que es complementario de Clase Mediero, que se llama Economía de la Extorsión, donde trato de demostrar que la actividad de extorsión que castiga al éxito, porque en cuanto tienes éxito, te extorsionan y te puede extorsionar la autoridad, el crimen, otros miembros del sector privado, tus vecinos, etcétera, son una actitud que efectivamente se convierte en un obstáculo para el desarrollo. Y entonces la labor del gobierno es asegurar que esa actividad de economía de la extorsión no se dé de tal mal suerte que pueda florecer la clase media y a través de ella el crecimiento. Ahí me detengo un poco. Muchas gracias, Luis. Me parece una plataforma perfecta para que ahora escuchemos a Mariana. Mariana, por favor. En ese sentido, o digamos, con base en lo que ya nos definió y platicó Luis, entonces los gobiernos pueden o no favorecer, digamos, que la clase media se afiance. Yo creo que en México definitivamente en las últimas décadas hubo un crecimiento de la clase media, sin duda incipiente, es decir, no es una clase media completamente afianzada, pero que sí es producto de cambios que hubieron estructurales en la economía de México y también en, no sé si llamarle politización o, digamos, un incremento por la demanda democrática que es de alguna manera consecuencia de esta creación de clase media, ¿no? Y hay políticas públicas que respaldaron estos resultados, ¿no? O que los favorecieron. Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica que tuvimos, o bueno, hasta la fecha todavía la tenemos medio golpeadona, pero ahí va, afortunadamente. Pero estas décadas de estabilidad fueron muy relevantes, por ejemplo, para ampliar el acceso al crédito, ¿no? En la época de mis abuelos, pues era casi impensable pensar que los miembros de la familia aspiraran a tener un auto propio, una casa propia, tan fácilmente como lo llegué a ver yo o lo llegaron a ver personas de mi generación. Y esto es básicamente porque el acceso al crédito ha cambiado radicalmente. Yo creo que es una de las variables que si bien todavía no tenemos suficiente acceso al crédito, todavía hay muchísimos negocios que están fuera de esto, bueno, sí, hubo un cambio radical, y los indicadores así lo dicen, en, por ejemplo, la tenencia de vivienda, la tenencia de carro, ¿no? Entonces, yo creo que en México todavía hay muchas políticas públicas que tienen que afianzarse, diseñarse adecuadamente para fortalecer aún más a la clase media y, por supuesto, para que muchas más personas de clase baja o que están en pobreza puedan pertenecer a la clase media, ¿no? Y en ese sentido creo que hay muchísimo por hacer todavía en políticas básicas como son la política educativa y la política en salud. Recordemos que las clases medias no solamente se favorecen del ingreso monetario que pueden ellas generar a través del empleo, sino que también a través de servicios públicos podemos favorecer a esta clase media. Yo creo que esa es una gran diferencia a lo mejor entre la clase media en Europa y la clase media en México, ¿no? Es decir, no tenemos todavía en la clase media en México ciertas garantías de acceso a la salud, porque aunque tú pertenezcas a la economía formal en México y por ende, por tu estatus laboral, tengas acceso a los servicios de salud, la realidad es que estos servicios de salud, incluso en el IMSS o en los sistemas de salud formales, son servicios todavía, pues, no tienen la calidad adecuada, los beneficios no están garantizados realmente, ¿no? Muchas personas tienen que comprar todavía sus medicamentos, y no se diga ahorita con lo que está pasando con COVID, en donde hemos atestiguado pues la sobrecarga que ha vivido un sistema de salud
que ya estructuralmente carecida de los recursos necesarios, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que se fortalezca el financiamiento de estas políticas, que se mejoren estos servicios en términos de su eficacia y su eficiencia, ¿no? Y lo mismo para la parte educativa. Yo creo que todavía también un gran pendiente la calidad educativa y el acceso a la educación en ciertos niveles. A pesar de que también en las últimas décadas hemos visto una transformación en términos de que se triplicó el acceso de, digamos, el número de estudiantes, ¿no? De alumnos en la educación superior, bueno, todavía tenemos que favorecer que más personas lleguen a la media superior y a la superior, ¿no? Todavía sigue pendiente esa parte. Entonces, a mí lo que me preocupa grandemente es que estamos alejándonos de ese camino. Es decir, creo que en esta administración veo un retroceso enorme en estas políticas. La transición del Seguro Popular al INSABI me parece que no favorece que más personas pertenezcan a la clase media y se ha incluso afectado la cantidad de consultas médicas que las personas en este momento están teniendo en el sistema de salud por esta transición accidentada, ¿no? Es decir, de un programa que estaba definido, que si tú quieres no era perfecto, que tenía áreas de oportunidad, pero que estaba garantizando cierto acceso a los servicios de salud, a un programa que con una gran falta de definiciones sobre cómo opera y cuáles son los cuadros de beneficios, ha generado un tránsito muy lento por el sistema de salud y en muchos casos no ha garantizado el acceso a consulta y a tratamientos, ¿no? Entonces, estamos yendo para atrás en ese sentido. Veo deterioro, por ejemplo, en la parte de asignación de recursos del INSABI hacia la atención a la salud, ¿no? En el mes de marzo, que tuvimos la última información desagregada de este programa, vimos un retroceso enorme en esa parte del presupuesto, a pesar de que atravesamos una pandemia, ¿no? Y por el otro lado, en la parte de educación, estamos viendo con mucho lamento y preocupación que la inversión en la infraestructura educativa se ha deteriorado tremendamente desde el año 2014, pero el desplome tremendo ha venido con esta administración, ¿no? Y esto específicamente por la cantidad de recursos que está invirtiendo la SEP en la infraestructura educativa, la desaparición del Instituto de Infraestructura Educativa a nivel nacional. Esto, bueno, nada más les digo, de 2020 a 2021 hubo una caída de la inversión pública de la SEP en la educación básica de alrededor del 60%, ¿no? Y en 2020, recordemos que pues con el cierre de las escuelas ha habido un deterioro en esta infraestructura. Entonces, en 2021 estamos enfrentando un recorte tremendo en este gasto y estamos además pues viviendo un deterioro de la infraestructura educativa por el descuido, abandono, lo que tú quieras de las instalaciones, ¿no? Entonces, en fin, son dos ejemplos de cómo estamos retrocediendo en estas políticas cuando son elementales para promover la movilidad social, generar ciertas garantías y formación de capital humano, ¿no? A la población mexicana. Yo aquí lo dejo y también estoy para preguntas y seguir comentando. Perfecto, Mariana y Luis. Un muy buen arranque. Tenemos ya varias preguntas del público y algunas que, como yo he dicho, yo las recibimos en antelación. Si les parece, podemos hacerlas en bloque y a lo mejor que eso propicie un intercambio de opiniones entre ustedes. Le propongo hacer, digamos, bloques de 2 preguntas, que eso dé pauta para que haya ese intercambio por parte de ustedes. Entonces, va el primer bloque de 2. La primera es, independientemente de lo que ya nos explicaron, nos gustaría que nos precisen cuáles son los elementos a considerar para mapear a las clases medias en México. Es decir, cuál es el tamaño de la o las clases medias en México, cómo se definen, cómo las podemos medir. Y la segunda pregunta es, dentro de la clasificación de clase media, en México, ¿qué porcentaje de la misma pertenece a la economía informal?
Y si es el caso, entonces, ¿de qué manera se puede medir esa economía informal, pero sobre todo de qué manera propiciamos que haya una tendencia de que pasen a la formalidad para que obviamente eso redunde en una mejor recaudación, bancarización, etcétera? Van esas dos preguntas para sus comentarios. En el orden que ustedes quieran. ¿Quieres que yo empiece, Mariana? La medición de la clase media es muy complicada y muy controvertida, porque hay varias maneras de hacerlo y es arbitraria, en el fondo es arbitraria. El INEGI hizo un estudio sobre ello y el INEGI concluye que el 40% de la población de México es clase media. La definición del INEGI es un poco estricta y creo que es estricta en parte porque para el INEGI sería muy difícil, políticamente incorrecto, decir que el 50% o más de la población en México es de clase media. Entonces, digamos, esa es una forma de hacerlo. Por ejemplo, la clase media del INEGI implica que para ser de clase media se requiere tener tarjeta de crédito. Entonces, uno podría decir de tarjeta de crédito, pues a lo mejor es un criterio un poco exagerado. Yo creo que la mejor definición, la más sencilla, la menos controvertida, sobre la que nos podemos poner de acuerdo todos, es decir, clase media es básicamente el complemento a los niveles de pobreza. En el último medición de pobreza en 2018, el 43% de los mexicanos era considerado pobre por el Coneval, con base a la encuesta nacional Ingreso-Gasto de los Hogares, y por lo tanto el 57% de la población son no pobres. Si de eso consideramos que la gente rica o de clase alta pues es una minoría pequeña, pues por lo menos tiene 50 o un poco más por ciento de la población que se pudiera considerar clase media. Ahora, de ese 50 o un poco más de la población de clase media, la crítica que hace la gente, sí, pero es que son vulnerables, porque tienen alguna vulnerabilidad y hay una posibilidad de que algún día regresen a la pobreza. Efectivamente, tienen vulnerabilidades, pero es mucho mejor ser clase mediero con incertidumbre que pobre con certidumbre que eres pobre. O sea, es infinitamente mejor, no se puede comparar. El censo 2020, del censo población, que acaba de salir y se publicó recientemente, tiene una cantidad de indicadores muy grandes sobre la calidad de la vivienda, el equipamiento de la vivienda, el acceso que tiene la gente a salud, a internet, a tener automóviles, tener refrigeradores, etcétera. En todas esos indicadores se ve en los últimos 10 años un incremento muy importante. Yo hice una lista de estos indicadores en un programa de televisión y una de mis contrapartes me dijo, Luis, está haciendo trampa porque solamente escogió los indicadores buenos. Yo le decía, bueno, pues te invito a que tú agarres los tuyos y me encuentres los malos. No había muchos que reputar. Entonces, digamos, más o menos ese es el tamaño de la clase media en México. Vamos a tener en el finales del mes de julio la publicación de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares 2020. Allí se va a ver un descenso, obviamente, de los niveles de ingreso en el contexto de COVID, y 15 días después el Coneval tendrá que hacer una nueva estimación de la pobreza y lo que va a resultar es probablemente un incremento, y quizá con el incremento del Coneval lo que veamos es que regresemos a una situación donde 50% o más de la población sean considerados abajo del nivel de pobreza, o sea, sean considerados pobres en México, ¿no? Es una situación temporal en virtud de la crisis del COVID, pero bueno, eso refuerza un poco el hecho de que el principal motor de la creación de incremento de número de pobres está relacionado con las crisis económicas que ha sufrido el país. Por eso la estabilidad económica de la que mencionaba Mariana es tan importante. Entonces, más o menos de ese tamaño es la clase media en México. No es pequeña, es grande. Y políticamente hoy se ha visto, en el 6 de junio, que la clase media importa. Además, por supuesto, de que en los procesos electorales generalmente los indecisos
que tienden a decidir las elecciones tienden a ser gente también que pertenece a la clase media. Entonces sería pues, sobre la primera pregunta. Mariana, por favor. Sí, sí, yo creo que es muy importante reiterar que sí, que la definición es hasta cierto punto arbitraria, pero que de alguna manera sí hay una especie de consensos de algunas variables o características que tiene esa población. Y complementando lo que dice Luis de la Calle, la función que tiene, por ejemplo, en la sociedad los miembros de una familia, es decir, profesionistas, ¿no? Maestros, burócratas, ¿no? Generalmente se han considerado, no solo en México, en otros países también, como clase media. Otros aspectos relevantes, por ejemplo, el INEGI considera en su definición que al menos una persona que de la familia o del hogar debe tener un contrato formal, ¿no? Entonces, a pesar de que hayan otros miembros que pueden trabajar en la informalidad, uno de los miembros del hogar debe estar en la formalidad, ¿no? Quizás también por esa razón tiene un estimado un poquito más conservador de cuál es la clase media en México. Entonces, creo que es válido generar nuevas estimaciones sí, de estos, de exactamente cuántas personas la conforman. Los patrones de consumo también son importantes, entonces también se puede hacer a partir de qué tipo de instrumentos tienen estas personas, ¿no? Conexión a internet o no, si poseen o no un auto, si son dueños de su vivienda. Todo eso es relevante y bueno, incluso a veces hasta lo comenta Luis en su libro, que me parece, nos puede parecer gracioso, pero por ejemplo, la aspiración a tener nombres extranjeros en la familia, eso suena interesante, ¿no? Porque también hay este carácter en las clases medias, ¿no? De aspirar a cosas mejores, que es completamente legítimo y que de hecho me parece que es el impulso hacia el desarrollo en un país. Entonces, yo creo que hay tanto aspectos cualitativos como cuantitativos que uno puede considerar para crear una definición de clase media. Pero en eso coincido con Luis, o sea, estaremos entre 40% de la población, 50%, y sí creo que puede verse afectado, obviamente, desde el punto de vista temporal por COVID y por la crisis económica que nos ha atropellado el año pasado, pero sí creo que las políticas públicas mal conducidas, que le puedan pegar a la inversión que puede hacer la clase media en la educación de sus hijos, o, por ejemplo, en un retiro digno para las personas que llegan a la vejez en una familia, sí puede afectar de manera estructural. Porque les pongo un ejemplo, o sea, ahorita con las políticas, con el financiamiento de la salud, que es bajo el financiamiento público, además no tenemos programas adecuados, es decir, lo vuelvo a repetir, a mí el INSABI me preocupa muchísimo como principal programa para atender a la población que no tiene seguridad social y que no tiene acceso al sistema formal de salud. ¿Qué sucede? Que, bueno, por un lado, COVID acaparó los recursos. Esto lo que hizo es que se descuidaran la atención de otros padecimientos, como la atención de enfermedades crónicas en México, como la atención del embarazo, pero al mismo tiempo las familias están viviendo un fenómeno de desempleo. O si no es de desempleo, están viviendo un fenómeno de menores ingresos, ¿no? Esto lo acaba de publicar el trabajo de KIDE, de Graciela Teruel, de la Ibero, en donde estamos viendo estos fenómenos. Entonces, por un lado, se te merma la política pública y los beneficios que tú obtenías del Seguro Popular, por el otro lado, pierdes tu empleo o tienes menos ingresos y tienes enfermedades que atender. Entonces, ahí está en riesgo que alguno de los hijos o los niños salgan de la escuela. Ajá. Y cuando eso hacemos, ahí sí podemos dañar de manera permanente la acumulación de capital humano y eso sí puede mermar los ingresos de manera estructural en una familia, ¿no? Entonces, eso es lo que sí es muy preocupante, ¿no? O sea, por eso creo que el gobierno tiene que poner mucha atención en los cambios que está haciendo a los programas, porque sí puede dañar más que temporalmente la pertenencia a una clase media en las familias, ¿no? De hecho, reforzando lo que sea Mariana, Juan Francisco,
En la encuesta de ingreso-gasto de los hogares de 2016 y 2018 se había visto un descenso del gasto en salud de bolsillo del primer y segundo decil, porque el Seguro Popular sí había ayudado para que la gente gastara menos en salud y acudieran más a clínicas de salud públicas, hospitales públicos a través del Seguro Popular. Con la crisis de COVID y con los problemas que ha generado el INSABI, probablemente veamos en el mes de julio un incremento del gasto de salud de bolsillo de las clases más desfavorecidas de México. Entonces, eso implica una distracción de recursos para ellos. Ahora, sobre la segunda pregunta que decías de la informalidad y la formalidad, la informalidad en México, como la mide el INEGI, es más o menos el 56% de la población. Es una definición muy amplia, ¿no? Que además el INEGI amplió en los últimos años para incluir a todo, lo que puede ser la informalidad, incluido el trabajo en el campo, el trabajo de servicio doméstico y otro tipo de empleos que antes no se consideraban informales y hoy creo que correctamente sí. O sea que en México la informalidad es amplia e importante. Nos hemos hecho la pregunta 1000 veces de cómo hacer políticas públicas para que la gente transite de la informalidad a la formalidad. Pero ese tránsito no se puede dar cuando la evaluación que hacen las personas, costo-beneficio de entrar a la informalidad, les resulta en un cálculo negativo. O sea, el proyecto no es económicamente viable y por lo tanto prefieres quedarte en la informalidad. Entonces, para realmente fomentar el crecimiento de la formalidad, lo que se requiere hacer es bajar el costo de pertenecer a la formalidad, de tal suerte que el análisis costo-beneficio se haga de otra manera. En el libro de Economía de la Extorsión, yo argumento que quizá el principal aspecto sería lograr que en la formalidad haya menos extorsión que en la informalidad. Porque en la informalidad lo que se ha visto es que muchas veces tienes extorsión de ventanilla única. Te extorsiona una persona, que es miembro de un grupo político o un grupo criminal, que se encarga que no te extorsione nadie más. Y en cambio, cuando tratas de formalizarte, se multiplica el potencial de extorsionadores a 15, y entonces tú tomas una decisión que es racional desde el punto de vista individual o de tu pequeña empresa, de quedarte pequeño, de no crecer, para no verte sujeto a una mayor extorsión. Y eso que es trágico desde el punto de vista personal o familiar, es catastrófico desde el punto de vista del país, porque si las personas racionalmente prefieren quedarse pequeños y no exponerse a una mayor extorsión, y quedarse, por lo tanto, en la informalidad, eso deprime la capacidad de crecimiento del país de una manera muy importante. Sí, suena como una real tragedia y además estoy seguro que a lo largo de varios años y décadas, los incentivos y este índice de extorsión del que señalas tú, Luis, ha propiciado justamente que la informalidad, en vez de contenerla y de alguna manera regularizarla, se ha expandido, lo cual señala que efectivamente hemos fallado como país en ubicar esos incentivos. Déjenme les paso el siguiente bloque de preguntas para ver sus comentarios. El presidente ha hecho varias manifestaciones recientemente sobre querer construir una nueva clase media más humana, fraterna y solidaria. Dice él que no sean manipulables. No se entiende claramente a qué se refiere esto. No sabemos si lo que pretende es que se siga la cartilla moral o cuál es la interpretación. Nos gustaría sus comentarios, adicionado a que también nos ha dicho que el ser aspiracionista es algo adverso o criticable. No sé de estos temas qué comentarios merezca de su parte. Bueno, yo nada más voy a hacer una aclaración de la última, que me parece Adelante. importante, y sí voy a comenzar también una respuesta de esto. Pero nada más quiero decir, en este tema sobre la definición de clases medias, es importante comentar algunas definiciones internacionales que creo que hacen o han hecho controversia, ¿no? O sea, hecho controvertidas las definiciones que se han propuesto en México, ¿no? Porque la OCDE tengo entendido que tiene una definición en donde la clase media pues involucra contar con un ingreso per cápita en la familia mayor al que se considera aquí por el INEGI o por otras definiciones, ¿no? Entonces,
Y eso es lo que ha creado como cierta crítica a las definiciones en México, ¿no? Decir, bueno, si utilizamos lo que la OCDE propone, pues definitivamente la clase media en México sería mucho más pequeña, porque me parece que propone un ingreso como de 20,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, evidentemente esto llevaría a que la clase media en México fuera mucho más pequeña, pero bueno, siempre está la otra parte, que la clase media también es difícil que la OCDE pueda proponer una definición que le pueda aplicar a todos los países, ¿no? Se aprecia el esfuerzo y todo, pero recordemos que la clase media es de alguna manera relativa al propio lugar, ¿no? Eh, y del rol que está haciendo esa clase en una sociedad. Entonces, es un concepto muchísimo más endógeno, ¿no? Que algo que podamos definir de manera transversal para todo el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, una clase, el rol que puedan hacer burócratas, profesores, profesionistas en Dinamarca, pues obviamente les lleva un ingreso mucho mayor del que se puede hacer en México, ¿no? Pero quizás ambos dentro de sus países sí pueden representar una clase media. Bueno, quería decir eso porque generalmente es muy controvertido desde ese punto de vista. Mira, yo creo que solidaria, no sé por qué se pueda tachar de no solidaria la clase media en México. Bueno, hemos visto fenómenos incluso sociales que nos han hecho sentir orgullosos, ¿no? Por ejemplo, quiero citar lo sucedido en el temblor de 2017, hace apenas 4 años, en donde, y bueno, no se diga en el del 85, ¿no? Es decir, en México tenemos, yo sí creo que tenemos una clase media y quizás es parte de nuestra cultura, la solidaridad, ¿no? No siento yo que no, o sea, no vería yo, o sea, entiendo es una opinión, pero no entiendo en qué se basa esa opinión, dado que incluso los mexicanos son conocidos, ¿no? Por su solidaridad y tenemos todavía estas, a veces, manifestaciones como la que comento del temblor, en donde hemos podido ver que la sociedad y la sociedad civil se mueven ante una tragedia así. Entonces, no sé a qué se deba que se diga que no hay solidaridad, pero bueno, en fin, creo que fue una opinión. Yo creo que es elemental que una clase media sea aspiracionista. Yo creo que eso la distingue incluso, ¿no? Me parece que es el motor de esa clase media y creo que esas aspiraciones precisamente la hacen ser este segmento en las preferencias políticas que comentaba Luis, ¿no? Ser el factor de indecisión. Porque precisamente por su aspiración y su oportunismo, dice, pues a ver, ¿quién me da más? ¿No? Y yo creo que eso es perfectamente sano cuando existen algunos recursos para invertir, pero tampoco es que sea una clase alta en donde sobre el patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que la clase media es la que promueve de cierto modo el cambio en la sociedad y eso me parece perfectamente saludable, ¿no? Y puede ser el motor de desarrollo de un país o es el motor de desarrollo de un país. Entonces, al contrario, yo veo perfectamente saludable tener una clase media que siga siendo aspiracionista y en ese sentido, pues me parece que más bien, pues al presidente a lo mejor le dolió bastante que precisamente la clase media, especialmente en la Ciudad de México, pues le haya volteado un poco la espalda a su partido de origen, ¿no? Y yo creo que es más bien su respuesta o su clasificación o su opinión sobre la clase media, me parece que viene más desde la derrota de esas elecciones que en realidad de lo que representa, ¿no? La clase media en México. Gracias, Luis. Yo creo que el presidente está equivocado. Está equivocado, además se contradice con cosas que ha dicho en el pasado. Muchas veces el presidente se ha dicho, el crimen en México es resultado de que hay muchos pobres. Cosa con lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, porque eso implica que el ser pobre te orilla a ser criminal. Y yo creo que los pobres en México no son criminales ni mucho menos. De hecho, muchos de la gente que viola la ley y comete delitos no es pobre o está lejos de serlo, ¿no? Entonces, etiquetar a los pobres como potenciales criminales solamente porque son pobres me parece inapropiado. Pero tiene razón el presidente que hay que crear mejores condiciones de vida para que la gente pueda tener opciones. Pero eso implica expandir la clase media. Entonces hay una especie de contradicción, ¿no?
Si lo que queremos es expandir la clase media para que haya menos pobreza y haya más opciones, pues eso debe verse como una cosa positiva. La clave es la palabra manipulable. El presidente dio una declaración al día siguiente de la elección que dice, el problema es que la gente que lee y que sobre todo lee la prensa extranjera fue manipulada y votaron en contra de nuestra. Bueno, con esa expresión logró insultar a los que leen que son manipulados y a los que dice que no leen. Porque, para empezar, sí leen y de cualquier manera la implicación es que al no leer votan inmediatamente por Morena. O sea, lo que quiere decir también que están manipulados. Creo que la clave de un país moderno es fomentar la movilidad. No la flexibilidad en la economía, como muchas veces se piensa, sino la movilidad. Porque la movilidad es la que logra que la gente pueda ejercer con mayor facilidad sus derechos. Si tu empleador sabe que tú tienes opciones laborales, te va a pagar mejor, te va a tratar mejor. Si tú tienes la oportunidad de cambiarte de empleo, cambiarte de ciudad o cambiar de actividad económica, las posibilidades que tengas progreso son mayores. El problema es que las personas que tienen movilidad son personas que son más difíciles de manipular y por lo tanto son más difíciles de extorsionar, precisamente porque tienen opciones. Entonces, en las opciones es donde hay, digamos, reside el centro de las posibilidades de desarrollo. Pero las opciones implican, por supuesto, que habrá gente que trate de convencerte de que su opción es mejor. Y en ese sentido, digamos, manipulable. Cuando tú no tienes opciones, no solamente eres manipulable, sino que no puedes escoger. Entonces, el trabajo del gobierno es cómo crear una sociedad donde las posibilidades de escoger sean más amplias. Para eso se requiere, como bien decía Mariana, un mejor sistema educativo, ¿no? Porque es lo que te da opciones de escoger. Se requiere un mejor sistema de salud para que tengas la suficiente salud para poder cambiar. Se requiere un mercado de vivienda que te permita mudarte de un lugar a otro, que en México es súper limitada esa posibilidad, y se requiere el Estado de Derecho para que tú puedas cambiarte de profesión, de lugar, de actividad, sin temor a que ese cambio pueda ser catastrófico porque no hay Estado de Derecho. O sea, un campesino que tiene una milpa de 2 hectáreas y que esas 2 hectáreas lo condenan a la pobreza, probablemente no está dispuesta a abandonarla, porque si la abandona sabe que la va a perder. Se la va a robar su vecino o el presidente municipal, o peor, el comisario ejidal, o peor aún, su suegro. Entonces, la gente se queda atrapada en trampas de pobreza ante la ausencia del Estado de Derecho que inhibe la movilidad. El que se mueve y el que muda tiene aspiraciones y a pesar de que sea una persona relativamente modesta en sus recursos, tiene una actitud y una visión del mundo de clase media y se autoclasificaría a sí mismo. Si le preguntaras, de clase media, a pesar de que no tenga ingresos objetivamente suficientes para hacerlo. Gracias. Justamente con eso que acaban de decir es la introducción perfecta para el siguiente bloque. Déjenme les digo, el siguiente bloque es ¿cómo explicar que si estamos en un país que requiere más y no menos clases medias, aparentemente el gobierno se oponga o genere algunas políticas contradictorias? Porque, por ejemplo, sabemos que en lo que va del sexenio, según las cifras oficiales, tenemos 12 millones de personas que han aumentado las filas de la pobreza. De esta manera, y tomando justamente lo que decía ahorita Luis, es cómo explicar la importancia de la movilidad social como factor justamente para detonar mejores condiciones de vida. Si el país sigue dinamitando la posibilidad de que haya esas palancas de movilidad, pues no vamos a funcionar efectivamente. Y ahí quisiera yo hablar que hay variables, como pueden ser justicia, educación, salud, trabajo, casa, habitación. Me parece que hay un complejo de temas que justamente pueden motivar que la movilidad sea real o no. Me parece que la educación merece un rubro especial, pero no es el único. Entonces, no sé si sobre estos temas quisieran elaborar.
Sí, a mí me gustaría elaborar sobre un no tangible que es elemental, ¿no? Eh, para que la clase media pueda invertir en educación, pueda invertir en patrimonio, ¿no? Y también para que las personas que no están en clase media puedan dar ese brinco, ¿no? Y me refiero a las incertidumbres, o sea, detrás de todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el servicio de salud, ¿no? O esto que estamos viendo con INSABI. Eh, si bien no era perfecto el seguro popular, daba un nivel de certeza a las personas, ¿no? Ya tenían cubiertos, por ejemplo, el cáncer infantil. O sea, para mí fue un gran logro el cáncer, la cobertura de cáncer infantil en México para todos los niños. Cuando tú tienes falta de certeza de qué va a suceder si tú enfrentas una situación de estas, una enfermedad crónica, un cáncer, una operación de emergencia para salvarle la vida a un miembro de tu familia. O sea, esta falta de certeza evita que las familias inviertan, ya sean en sus empresas, ya sea en la educación. Entonces, de alguna manera, por eso la estabilidad es tan importante, la estabilidad económica, y por el otro lado, algo que no hemos tenido y que necesitamos afianzar es el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, que tus inversiones, ¿verdad?, van a ser tuyas y si cuando tú no estés van a ser de los tuyos. Entonces, yo creo que ahí hay, digamos, es un intangible importantísimo para que pueda existir la movilidad social también, ¿no? Y yo creo que el gobierno necesita trabajar en muchas políticas públicas para brindar esta certeza, porque finalmente, pues los agentes económicos, eh, en aunque no tengan el modelo escrito o perfecto en una hoja de cálculo, se hacen estos cálculos racionales, ¿no? Y yo creo que hemos tenido una pérdida en ese sentido. O sea, con esta administración se han perdido certezas en varios ámbitos. En el ámbito de los servicios públicos, en el ámbito económico, ¿no?, que amenaza sin duda la movilidad social. El aspiracionismo, Juan Francisco, es equivalente a la evaluación de un proyecto. O sea, tú, si vas a hacer una inversión, te vas a fijar en la combinación de retorno y riesgo que te dé ese proyecto. Si el riesgo es demasiado alto, el retorno tiene que ser todavía más alto para compensarte ese riesgo. Entonces, en una sociedad donde no hay certidumbres, la tasa de retorno que se requiere para que esa inversión se dé es tan alta que se descartan la mayoría de los proyectos y por lo tanto no se llevan a cabo. Y terminas cancelando la movilidad y cancelando el progreso social. Porque esas tasas de retorno son inalcanzables con el nivel de riesgo que tienes. Entonces, Mariana mencionaba del riesgo en materia de salud, pero los riesgos, por ejemplo, que en México hay en materia de derechos de propiedad, son probablemente tan o más importantes, o los más importantes, ¿no? La gente no tiene en México certidumbre sobre la propiedad de sus terrenos. ¿Por qué cuando uno ve las varillas de la esperanza, que son estas varillas de acero que la gente deja en los castillos y no cuela el segundo piso? Oye, ¿por qué no apalancan el primer piso para construir el segundo? Es que no tienen derechos de propiedad claros sobre el primer piso, ¿no? ¿O por qué no tenemos derechos de propiedad que nos permitan heredar, traspasar, hipotecar, apalancar una propiedad para poder crecer? Si tú eres una pyme en México y eres dueño de un pequeño changarro y vas al banco y dices, oiga, quiero hipotecar mi changarro para invertir en nuevo equipamiento para mi restaurante o nueva maquinaria para mi taller mecánico o lo que sea, ¿sabes cuál es la probabilidad que te den ese crédito? Cero. Cero. ¿Por qué no te van a dar ese crédito? Bueno, porque los derechos de propiedad muchas veces no son muy claros. Y el banco tiene dificultades para recuperar el crédito que te da contra esa hipoteca, o porque los bancos dicen, a las pymes no les damos hipotecas. Y se acabó. Y todo eso está relacionado con el hecho de que no hay certidumbre. Y al no haber certidumbre, terminamos con la movilidad y terminamos con los proyectos de inversión porque hacemos el retorno que se requiere prohibitivo para que esos proyectos se lleven a cabo. Y creo que, o sea, un país moderno
Es un país, como decía hace rato Mariana, donde hay una cantidad de bienes públicos alta al que tiene acceso todo el mundo y por lo tanto satisfactores similares a los de la clase media, pero también un país en el que tienes relativa estabilidad que te permite emprender proyectos que transformen la vida de las personas y para eso se requiere un nivel de riesgo mucho más bajo. Entonces no vamos a ser un país moderno hasta que no tengamos esa revolución, esa transformación del país en términos de la certidumbre. Y por eso es tan importante un tema sobre el que yo he escrito e insistido mucho, el impuesto predial. Porque sin un buen régimen de impuesto predial, no vamos a tener gobiernos eficaces en el ámbito local, ni tampoco vamos a tener presidentes municipales que vean en la protección de los derechos de propiedad, la protección de su base gravable para tener éxito como municipio. Mientras eso no exista y no protejamos la propiedad, proteger la propiedad en México es políticamente incorrecto decirlo, porque generalmente se piensa que la propiedad es, uno, solamente privada, cuando no es cierto, porque hay propiedad privada, hay pública, hay comunal, y también se piensa muchas veces que la propiedad es ilegítima. Entonces, la legitimación de los derechos de propiedad es monumentalmente importante, particularmente para la gente de menores recursos, y es probablemente la principal plataforma para que puedan salir de la pobreza e ingresar a una clase media con pocas vulnerabilidades. Yo justo iba a platicar también del predial. Me parece que un gobierno verdaderamente transformador en México tiene que crear políticas públicas para fortalecer el cobro de predial y fortalecer la hacienda municipal. Eso es clave. De hecho, para mí no vamos a resolver el problema del crimen mientras no tengamos gobiernos municipales capaces de financiar la profesionalización de sus policías, la carrera policial, las capacidades de investigación. Entonces, un gobierno transformador no estaría destruyendo programas públicos que han generado ciertos beneficios, estaría perfeccionándolos y estaría empleando sus energías en fortalecer estos derechos de propiedad, que van a favorecer además el cobro del predial, que van a fortalecer a los gobiernos municipales, que terminarán fortaleciendo podría ser a la policía o a los servicios para los ciudadanos. Y ese yo creo que sería un gobierno transformador realmente, ¿no? Que cambiara una realidad. México está muy alejado en los temas de predial de países de su nivel de desarrollo. Evidentemente estamos a años luz de Inglaterra, que es un gran cobrador de predial, pero no nos vayamos lejos. O sea, nada más ver a Chile, a Argentina y a Brasil ya nos hace aparecer con pena. O sea, en México se cobra el 0.2% del PIB de predial y Brasil cobra 2% del PIB. O sea, y cuando uno ve el presupuesto de este año para la seguridad pública, sabes que lo estamos haciendo muy mal. O sea, ha habido un retroceso de 30 años en el presupuesto que se le envía de la federación a los gobiernos locales para fines de seguridad pública. O sea, estamos teniendo el presupuesto de los años de 1990 y el fenómeno delictivo es otro, ¿no? Nuestros policías en México ganan muy poco dinero, no tienen aseguramiento, no cuentan con horarios adecuados de trabajo, no tienen capacitación. O sea, vamos, de esa manera, pues, ¿cómo, no? Entonces, no tienen, Mariana, lo que decías tú hace rato, la certidumbre que se requiere sobre su vivienda, sobre la educación de sus hijos, sobre su pensión. Totalmente. Entonces, le estamos pidiendo a los presidentes municipales que arriesguen su vida sin que les demos la certidumbre que ellos requieren para poder tomar ese riesgo de una manera racional. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no logras captar a los policías, ni capacitar a los policías que requieres para hacerlo. Y nada de eso va a ser posible si no tenemos una reforma transformadora del impuesto predial. Yo escribí un artículo que me publicó la revista Economía de la UNAM el año pasado, que se llama Por el bienestar de todos, primero el predial. Pues yo soy predialista. Aspiracionista y predialista. Soy aspiracionista
y dentro de los aspiracionistas estoy en un subgrupo llamado predialista. Porque yo sí creo que ahí sí hay políticas públicas que pueden detonar un desarrollo y que son indispensables. O sea, sin el fortalecimiento de estos gobiernos locales va a ser muy difícil que México, digamos, trascienda en el desarrollo, ¿no? Y son políticas que han faltado de mucho tiempo atrás. Entonces, un gobierno transformador va a traer eso en su agenda. Yo gobierno de centro-izquierda, dirías, bueno, un gobierno de centro-izquierda va a tratar de grabar la riqueza. Porque es patrimonio, ¿eh? Y la mejor manera de grabar la riqueza es la tenencia y el impuesto predial. Totalmente. O más bien, el predial y la tenencia. O la tenencia. Pues fíjate que a mí me llama mucho la atención porque hace unos meses o el año pasado, pero bueno, ya en este tema COVID, justo estaba Alfonso Ramírez Cuellar promoviendo un nuevo impuesto patrimonial. Yo digo, a ver, espérame, no, es que en México no se cobran los impuestos patrimoniales, pero están en las potestades tributarias. O sea, hay que ponernos a cobrar el predial y la tenencia antes de crear una complejidad del tamaño de la que se quiere, por ahí algunos defensores de esto, de un impuesto global patrimonial. Calcular esto, bueno, quién sabe qué estructura necesites, pero bastante compleja según el Fondo Monetario Internacional. Hay muchísima evidencia internacional de la baja rentabilidad que tiene, porque es, digamos, muy, muy complejo llegar al número cuando se facilita el cobro a través, digamos, pues de cobrarlo por aparte, porque tenemos impuesto a los dividendos, tenemos el impuesto a la tenencia, nada más que se abandonó, y tenemos el impuesto predial. Necesitamos incentivos para que los gobiernos locales, necesitamos muchas cosas para promover el predial o la tenencia, pero una parte sí son los incentivos, ¿no? Y la federación tiene las llaves y tiene la posibilidad de activar ese liderazgo, y es de verdad triste ver que en esta administración el tema de coordinación fiscal no existe. No existe cuando es un instrumento también para apuntalar el desarrollo y financiar políticas de desarrollo para la movilidad, ¿no? En fin. Y la ventaja la otra ventaja del predial, nada más para terminar con ese tema, es que es un catalizador de la rendición de cuentas. Totalmente. Porque cuando el ciudadano paga el impuesto predial, le va a exigir al presidente municipal y no va a ser manipulable otra vez por el presidente municipal y por los partidos políticos. Porque si no ve los frutos, o sea, el impuesto predial en la Ciudad de México se paga en el occidente de la ciudad. Y el occidente de la ciudad fue el que no se manipuló en esta elección, aunque el presidente lo diga al revés. Y no es una casualidad que eso haya sido de esa manera. Y sabes que la cercanía que hay entre los ciudadanos y su gobierno municipal es bien, bien interesante. Yo diría además otra cosa, para hacer el comercial completo. Número uno, a ver, cuando yo platico de esto con los gobiernos locales, me salen con el tema de la capacidad y me salen con que, y es que pues el otro día me platicaba un gobierno, no, mira, estamos haciendo unos vuelos para detectar los inmuebles y nuestra base de datos. A ver, CFE, una gran ventaja de nuestro gran monopolio CFE es que tiene una base de datos de todo el país, de los que tienen luz. O sea, ¿por qué no se hace un convenio de coordinación entre CFE y los gobiernos municipales, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay maneras bastante más fáciles ya con la tecnología y teniendo una base de datos nacional de quienes tienen inmuebles con luz. Lo otro que yo añadiría es etiquetar los recursos, porque si no tenemos la madurez institucional, lamentablemente, o sea, para que hayan las discusiones presupuestarias que a veces supone el Fondo Monetario Internacional, porque luego algunos organismos internacionales están en contra de que se etiqueten los recursos en los países, pero bueno, no todos somos Dinamarca o Estados Unidos con demasiados contrapesos y una discusión muy informada. Entonces necesitamos etiquetar recursos. Me parece que una reforma que le meta al predial, se etiqueten recursos para que cómo se van a repartir entre autoridades ese recurso, y además parte de ello se puede etiquetar a ciertos fines, creo que detonaría de verdad un cambio radical en el financiamiento de políticas públicas relevantes. La propuesta mía es etiquetar 10% para el gobierno estatal
50% para el municipio y 40% para la comunidad donde está el predio. En Estados Unidos, que es un país avanzado, el predial está etiquetado. Sí. Un porcentaje va al condado, otro porcentaje va a la ciudad y un porcentaje importante va a la educación pública, sí, local. Entonces, este tipo de medidas son medidas muy importantes para tener una expansión sostenida en el tiempo de la clase media. Sí, y sabes que es importante tocar el tema tributario y sobre todo ahorita que pensé en el tema de tenencia. México Alúa está por lanzar su índice de tenencia, hicimos el cálculo del potencial recaudatorio. Me parece que es interesante lo que todavía queda ahí en la tenencia y es impresionante cómo la tenencia sufre un retroceso. Ahora está bastante disfrazada en varios estados. Que se cobra como refrendo, el refrendo vehicular. Es un refrendo considerablemente alto, pero que ese refrendo, fíjate, lo interesante está en que finalmente termina beneficiando a la clase más alta, porque pagas un refrendo que en realidad es el promedio de lo que pagarían, lo que pagan o lo que han pagado históricamente en promedio los carros de cierto estado. Y estos carros de lujo que podrían pagar mucho más son los que terminan pagando un refrendo pues, hasta cierto punto barato para su nivel de ingreso o en comparación con lo que llegaron a pagar con la tenencia. Es decir, este refrendo le termina beneficiando a las clases altas y no a las clases bajas, ¿no? Ya no es patrimonial, ya no es patrimonial el impuesto. Ya no es patrimonial, entonces se le pierde esa virtud, ¿no? Entonces, yo creo que la federación tendría que incentivar mucho más el esfuerzo fiscal de los estados, porque sí el tema electoral les ha jugado muy feo, ¿no? Es decir, en esta transición a la democracia, tenemos una democracia electoral, sí, pues una gran promesa a nivel estatal siempre ha sido el, ya no voy a cobrar la tenencia, ¿no? Y es una aspiración de la clase media, no pagar la tenencia. Es una aspiración o de la clase media o de la alta o de ambas, pero definitivamente se tiene que contrarrestar con políticas desde la federación. La federación no puede olvidarse que nuestros estados y nuestros municipios están en desarrollo y que la federación requiere hacer un liderazgo en ese desarrollo institucional, pero bueno. Lo que pasa es que parece que el federalismo y este fortalecimiento municipal no son parte de la agenda actual. De hecho, parece ser exactamente lo contrario, donde hay una centralización, una serie de determinaciones que no son, digamos, las óptimas para llegar a estas cuestiones. Y además, mucho de lo que están diciendo es políticamente incorrecto, porque en la agenda electoral, la tenencia y otras cosas se han hecho como botines electorales que van en contra justamente de una visión de largo plazo que haría mejor las cosas. Déjenme, les pregunto justamente algunos temas ahí que han venido en el chat y un tema, digamos, que puede ser un poquito áspero, pero hay que ponerlo, es el elefante en el cuarto. Y es, ¿qué pasa con la delincuencia organizada? ¿Es parte de la clase media? ¿Qué impacto tiene en la actividad económica? Es parte, hablando de lo que dice Luis, esta es una parte de la extorsión sistemática, pero a lo mejor es una extorsión menos lesiva que la extorsión oficial. Digo, lo que estoy diciendo puede sonar contraintuitivo o inclusive ofensivo, pero en la realidad del país en el que estamos viviendo es un tema que tenemos que agotar. Y un tema relacionado con esto es, en la clase media, ¿cuál es el elemento aglutinador? ¿De qué manera se puede decir que la clase media, digamos, tiene un cimiento y un pegamento que hace que esta, por ejemplo, sea contestataria, sea exigente? Y quizá el que sea exigente o contestataria es justamente lo que el gobierno no aprecia o no quiere. Entonces, no sé qué pueden decirnos de estos dos temas, por favor. Bueno, creo que sobre el crimen ya hemos hablado un poco, ¿no? Y su relación con el impuesto predial y la fortaleza institucional en el ámbito de los municipios y los estados, etcétera, ¿no? Entonces hay ese componente, digamos, desde el punto de vista del Estado. Desde el punto de vista de la pertenencia, yo pensaría que las personas que participan en el crimen organizado no son de clase baja. Sobre todo, digamos, la dirigencia del crimen organizado, aunque seguramente hay algunas personas que sí lo son. O sea, es un fenómeno más de estados donde hay un cierto poder económico. En México, los estados más pobres de México no necesariamente son
los estados donde hay mayor crimen organizado en el país. De hecho, el crimen organizado está más en la parte del país que ha sido más exitosa y en parte obviamente relacionado con el hecho de que son estados que están conectados con Estados Unidos. Y el crimen organizado está en parte relacionado con el narcotráfico, y México sigue siendo un país proveedor y país de tránsito de un número importante y variedad de drogas, ¿no?, que se consumen en Estados Unidos. Entonces no es coincidencia de que los estados que han tenido más éxito también sean estados que tengan tráfico de drogas hacia Estados Unidos, porque es esa misma conexión con Estados Unidos la que les ha fomentado el progreso. Es un tema de una enorme complejidad, no se puede resolver plenamente, es un tema que hay que manejar, y la mejor manera de manejarlo es tener instituciones. O sea, México enfrenta un reto criminal de primer mundo con instituciones, en muchas ocasiones, de tercer mundo. Y como el crimen no va a bajar del mundo en el que está, pues la única opción que tenemos es que nosotros mejoremos nuestras instituciones, y la mejora de las instituciones tiene que ser en el ámbito federal. O sea, que en México sí se requiere una policía con disciplina militar, pero con mando civil, para ciertas actividades. Sí se requiere policías estatales bien entrenadas, capaces, etcétera, para otro tipo de actividades, y se requieren policías municipales que pertenezcan a cuerpos municipales que sean viables y que tengan recursos propios, porque en la medida en que los recursos sean todos enviados sin ningún esfuerzo por parte de la federación, uno, no van a ser suficientes, y dos, no van a producir la rendición de cuentas que se requiere. Entonces, digamos, la solución a los problemas del crimen en México organizado, sin hablar de la legalización de las drogas, etcétera, que también hay que considerar, por supuesto, pero solamente desde el punto de vista institucional, depende de reconocer la complejidad del país, el tamaño del país, y que la centralización no es una buena solución en el fondo. La centralización en México, que el presidente siempre ha pensado que requiere centralización para proteger su cuarta transformación. O sea, él cree que necesita centralizar el poder para aguantar la contrarreforma que algún día vendrá. En México la centralización ha llevado siempre a una mayor corrupción y a una menor democracia que México no necesita. La falta de democracia ha sido para México uno de los principales obstáculos para crecer y para expandir su clase media. Mariana, ¿algún comentario o paso a la siguiente pregunta? Pues no, yo creo que me parece que coincido, yo creo que las acciones de las organizaciones criminales no están en la clase media. Sin duda, en la clase media puede haber personas en algún hogar que puedan participar en algunas actividades del crimen organizado. Yo creo que sí puede pasar, ¿no? O sea, pero no como de una manera quizás directiva o teniendo las principales ganancias, ¿no? ¿Cuál es el elemento aglutinador en clases sociales medias? Como el elemento aglutinador. Sí, o sea, ¿por qué la clase social, digamos, media es normalmente la que es más exigente y contestataria? Mira, yo creo que a mí me parece que tiene que ver precisamente con su carácter aspiracionista, ¿no? O sea, eh, vamos, el que es rico siempre, ¿verdad? Pues no está buscando un cambio, ¿no? Yo creo que el cómo se perciben y precisamente el cómo se perciben y estas, digamos, aspiraciones que tienen, pues cualquier movimiento que ellos, digamos, tengan, son de alguna manera clase media siempre es vulnerable en ese sentido, ¿no? O sea, siempre está buscando afianzarse y yo creo que desde esa perspectiva de vulnerabilidad, ¿no? De que si me va mal me puedo volver pobre, ¿no? Y si me va bien a lo mejor me puedo volver rico, pues yo creo que se vuelve
sin duda un votante no fiel, ¿no? Y que va a estar valorando las opciones y va a estar muy pendiente de qué le ofrece quién. Lo cual en una democracia viva, pues parece ser un elemento indispensable para que justamente el incentivo sea justamente dar mejores resultados, porque habrá alguien que los podrá evaluar y determinar cuál sea la mejor opción en la siguiente ronda electoral, ¿no? Parecería que ese es un ciclo positivo para un país que quiere evolucionar. Hablando de eso, la siguiente pregunta que les quiero hacer es justamente, ¿cuáles son las mejores prácticas internacionales y cuáles tienen, digamos, mejores desempeños para que esas clases medias crezcan? Y déjame lo contextualizo. Mención especial en este proceso tiene la innovación y el desarrollo, particularmente en la era digital en que nos encontramos hoy en día. Y algo que hay que señalar es que los mexicanos sí somos innovadores y desarrolladores. Puede ser que no hayan las condiciones para hacerlo, pero yo, por ejemplo, tengo un ejemplo, una compañía transnacional hizo un concurso entre sus empleados a nivel mundial y asignó, digamos, premios, etcétera, para reconocer 10 proyectos. De todo el mundo, nada más van a reconocer 10 proyectos. De esos 10 proyectos, 4 fueron de mexicanos en todo el mundo, compitiendo a la par con todas las demás. 4 fueron de México. Y realmente fue espectacular, digamos, el desempeño. Y tenemos obviamente pues muchos que cruzan la frontera y se vuelven grandes empresarios y grandes historias de éxito. Como que tendría que haber algo que nos diga que no es un tema de DNA, no es un tema de limitaciones intelectuales ni mucho menos. Algo en el entorno no ha propiciado y no ha permitido, y claramente en la ruta actual menos lo vamos a lograr. ¿De qué manera tendríamos que copiar lo que internacionalmente funciona y que hoy no está sucediendo? No, pienso que por supuesto, así es. Claro que no es nada del DNA, ¿no? Y generalmente tenemos, a pesar de todo lo que está en contra, siempre tenemos a mexicanos figurando, ¿no? De pronto en algunas olimpiadas y en algunas pruebas o concursos internacionales que da mucho gusto ver esos heroísmos, ¿no? Pero el sistema definitivamente no lo promueve. Pues creo que lo hemos ido platicando a lo largo de esta sesión. Requerimos certezas, por eso es tan importante la estabilidad económica y es muy importante también el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, los derechos de propiedad. O sea, esos dos me parece que son como el antes del antes, ¿no? Para que puedan germinar la prosperidad. Creo que también son muy importantes las políticas que yo les llamo de cajón y que en México no las tenemos. O sea, que ya es obvio que las requerimos desde hace mucho, que no las terminamos de concretar. Y aunque hemos tenido avances en ellas, en este momento las siento con muchas amenazas. Y me refiero al sistema educativo y al de salud, ¿no? Esas son como las dos grandes políticas económicas y sociales al mismo tiempo, porque son para generar capital humano, pero desde luego tienen un enfoque social indispensables para la movilidad. Son las primeras inversiones de capital humano y creo que estamos bien tarde en eso, ¿no? O sea, si nos comparamos con lo que ha pasado en Corea, ¿no? Y en otros países asiáticos, pues nos hemos rezagado brutalmente. El descarrilamiento de la política educativa y de la política sanitaria, ¿dónde nos deja parados y cuánto tiempo nos vamos a recuperar? Mira, a mí, yo estoy bueno, ya me empiezo a preocupar mucho por la de educación, pero realmente a mí me ha golpeado mucho anímicamente la de salud, porque yo creo que la crisis de salud está lejos de estar terminando en México. O sea, porque esa crisis no está definida nada más por COVID, ¿no? Como que todo el mundo cree, ¿no? O muchas personas creen que es, COVID y medio ya lo controlamos, bueno, ya empieza la tercera ola, pero ya tenemos las vacunas evolucionando y no, es que la crisis de salud, por lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, un sistema de salud que gasta la mitad de lo que debería y que lo ha hecho por los siglos de los siglos, pues trae unos deficiencias estructurales. Entonces, cuando llega COVID, pues COVID acapara los recursos físicos, humanos y financieros. O sea, en las clínicas, una parte de los consultorios se tuvo que adaptar a ser una sala de terapia intermedia o intensiva. Entonces, el día de hoy tiene la mitad de capacidad para dar consulta físicamente, ¿no? Los doctores que se dedicaban a ciertas cosas se fueron a atender COVID. Entonces, dejamos sin atención a las enfermedades crónicas, que son principal causa de mortalidad en México, diabetes, hipertensión, todo esto.
cáncer y atención al embarazo. O sea, va a subir la mortalidad materno-infantil, ¿no? Indicadores de desarrollo. Entonces, vamos a ver cómo nos va ahorita con la tercera ola que se presume que está empezando, pero no ha terminado, ¿no? Y además, pues, obviamente las arcas públicas, por un lado, han sido golpeadas también por la crisis, y por otro lado, lo que se tiene se gasta muy mal, ¿no? Entonces, sí preocupa lo que va a resultar de esto, ¿no? Lo otro que creo que es muy importante y creo que es un poco una especie de salvavidas es el tema de la tecnología, ¿no? Afortunadamente la tecnología, y algo que aprendimos con COVID, es que la tecnología es como un salvavidas, ¿eh? También puede complementar pues, las deficiencias en las políticas públicas. O sea, a través de la tecnología ya vimos ahorita que pues muchos niños pueden ir a la escuela de manera virtual, ¿no? Sí nos hace falta invertir obviamente en infraestructura para eso, pero ahí está la enseñanza. O sea, a mí me daba un enorme gusto ver, por ejemplo, que uno iba, no sé, a unas clases de ejercicio, ¿no? Y pagabas pues, un dineral por tus clases de ejercicio. Y de pronto ya están las clases en el app y cuestan un décimo de lo que costaban antes. O sea, ¿cuántas personas las pueden tomar? Muchísimas más personas. Entonces, yo creo que esta pandemia nos enseñó que la tecnología puede dar, ayudar o, como te digo, impulsar la movilidad. ¿Me entiendes? ¿Cuántas personas pueden acceder a capacitación, ¿no? A través de la tecnología? Entonces, creo que ahí deben de estar las inversiones, sin duda. Creo que el gobierno tiene que abrir una agenda digital muchísimo más ambiciosa de lo que se ha tenido nunca, digamos, ¿no? Es elemental. Y no se diga para el cobro del predial también la tecnología. Entonces, la tecnología yo creo que es un salvavidas para nosotros y creo que tienen que estar ahí los esfuerzos enfocados. Luis. No, 100% de acuerdo. De hecho, no es casualidad que en toda la región de Tlalpan, alrededor de los hospitales, Morena haya perdido. En lugares donde tradicionalmente había ganado el PRD o Morena. Yo quisiera hacer una reflexión sobre la pregunta anterior de los comparativos internacionales, el qué hacer. Creo que hay que enfatizar la igualdad de resultados, que es, digamos, el sueño de la izquierda, y con un buen sistema impositivo, ya hablamos del predial, pero no solamente del lado de los impuestos, también del lado del gasto, ¿no? O sea, un gasto que permita tratar de equilibrar las condiciones sociales. Es importante también tener igualdad de oportunidades, que ha sido siempre la respuesta, digamos, de la derecha a la discusión de la igualdad, a través de dar oportunidades, facilitar la educación, la salud y el acceso, como bien decía Mariana, a la tecnología, porque la tecnología es un igualador de oportunidades tremendamente importante y no se requiere ser programador, porque la gente dice, no, es que el mundo digital es solamente para los programadores. No, es al revés. Los programadores están al servicio de los demás para que el mundo digital esté al alcance de todos, incluidos los abogados, ¿no? Como bien sabe Paco Torresanda, que es un gran usuario de la tecnología digital y como yo no sabe programar. Pero finalmente, quizá lo más importante es buscar la igualdad en términos del respeto a los demás. En México somos una sociedad donde no se respetan a los demás en sus ideas. La generación de ideas es fundamental para poder crecer en sus derechos y en la protección del fruto de su trabajo y de la acumulación del fruto de su trabajo, que es la propiedad. Entonces, es en la igualdad de este respeto donde vamos a fundar un país moderno, y es la igualdad de ese respeto la que promueve la movilidad para ser mejores, más justos, más incluyentes y con una clase media más amplia, que por definición, al ser más amplia, es una clase, es un país más igualitario. Pero la igualdad más importante de las tres, de resultados, oportunidades y de respeto, la que es el motor del desarrollo, en el fondo, es la igualdad en el respeto a los demás. Porque ese es el signo distintivo de un país moderno, aspiracionista, creciente y que invierte en su propio futuro. Y para eso tendríamos que invertir en instituciones, en garantizar que las libertades, que el Estado de Derecho funcione,
que los tribunales sean independientes, que las elecciones sean limpias, que la delincuencia organizada no se involucre ni se le permita ser un factor de decisión. Varias cosas que no es lo que estamos viendo en el panorama actual. Lo que me lleva, estamos cerca de nuestra hora más, digo, no es que tengamos un límite automático, pero para respeto, digamos, de la audiencia ya estamos llegando más o menos al final. Y me gustaría justamente preguntarles o decirles que tengan un comentario, digamos, final, y que sería justamente orientado a decir, en todo este gran conglomerado de opciones, decisiones y opciones de mejorar, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía para influir en que estas cuestiones que son tan obvias y a la vez tan distantes se puedan materializar? Porque al final del día lo que queremos es tener un mejor país donde efectivamente, como dice Luis, sea la igualdad y ese respeto sea algo que sea una constante y no una excepción. Y como decía Mariana, donde haya condiciones para que justamente pueda haber un mejor desarrollo institucional, rendición de cuentas, discrecionalidad, digamos, más acotada en cuanto al gasto. Unos comentarios de cierre de, oye, aspiracionalmente, ¿cómo queremos ser como país y qué debiéramos hacer y cuál es el rol de la ciudadanía? Comentarios, digamos, para despedirnos. Haz, María. Pues la ciudadanía no debe dejar de aspirar, ¿no? Aunque salga el presidente y nos regañe por aspirar, nosotros no debemos dejar de ser aspiracionistas, ¿no? Y de exigir menos corrupción en México, de exigir un Estado de Derecho, ¿no? De exigir mejores servicios públicos. O sea, yo creo que esa parte, esa exigencia es indispensable, de involucrarse como ciudadano en donde le sea posible, ¿no? Desde su colonia, su comunidad. Creo que la participación ciudadana es indispensable. No podemos aspirar a que sean otros quien lo resuelvan, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos que tener un liderazgo en medida de lo posible y en medida de que nuestras actividades nos, ¿cómo se dice?, nos lo permitan, pero sí involucrarse de alguna manera, algunos pueden más tiempo, otros pueden menos tiempo, ¿no? No renunciar, no renunciar nunca a sus exigencias y aspiraciones y estar atentos a sus opciones, ¿no? Ya vimos que en medida de que hayan más opciones, ¿no? La ciudadanía va a ser menos cautiva de opciones políticas, ¿no? O perdón, de algunas ofertas políticas o va a tener también más ofertas económicas, ¿no? Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos que favorecer el que tengamos más opciones, tanto políticas como económicas. Eso va hacia, digamos, es nuestra conveniencia y, en fin. Muchas gracias, Mariana. Luis, comentario de cierre. Bueno, yo creo que obviamente participar, ¿no? Participar activamente en la vida pública del país, no pensar que el destino está en manos de otros, desechar esta idea de que vamos a progresar cuando progrese México. Es al revés, ¿no? México va a progresar cuando progresemos cada uno de nosotros. Invertir en ese progreso, cumplir la ley. Creo que en México hay mucha gente que tiene placas de Morelos, que no debía tener. Morelos ya va en la R, empezaron en la P, se les acabó la P, ya están en la R. Y somos cómplices, ¿no? Todos los que no cumplimos con la ley de una u otra manera. A mí me gusta poner el ejemplo del karate y el taekwondo, porque Mariana decía sobre las Olimpiadas. Uno se pregunta, ¿por qué en karate y taekwondo México puede producir campeones mundiales? Y pues la razón es bastante clara. En cualquier ciudad de México, y ahora con el mundo digital más, puedes entrar a una academia de taekwondo o de karate. Puedes entrar a esa academia a cualquier edad, a los 5 años, pero también a los 65 años. Cuando entras, te asignan tu nivel, cinta blanca, cinta amarilla, verde, marrón, cinta negra, ¿no? Primer dan, segundo dan. Dependiendo de tu nivel, a los 15 días de haber entrado, empiezas a competir. En la competencia,
en materia de karate y taekwondo hay un respeto absoluto a la autoridad y un respeto absoluto a las reglas diseñadas por los coreanos en taekwondo y por los japoneses en Japón, en karate, perdón. Hay un respeto absoluto a tus adversarios y hay una impartición de justicia plena y no hay ninguna barrera de entrada. Cualquier persona y todo el mundo es igual cuando estás haciendo una kata o participando en un combate. En ese ambiente del respeto a los derechos de los demás, de reglas claras y de cero barreras de entrada, México genera campeones mundiales. Bueno, pues si eso lo aplicáramos al resto de las actividades, México sería un país de primera, aunque en materia de aviación algunos piensen que somos categoría 2 y por lo tanto un país de segunda. Entonces, si queremos, porque necesitamos también instituciones sólidas que nos consideren un país de primera, necesitamos instituciones de primera. Y el ejemplo, otra cosa que es muy importante del karate y el taekwondo es que la intervención del gobierno es ninguna. Es la sociedad la que se organiza los torneos y logra la producción de campeones mundiales. Oye, Luis, yo agregaría además que hay premios, ¿no? Se reconoce el mérito y el esfuerzo. Se reconoce el mérito, la excelencia, la estética y la belleza y la fortaleza. Y se aborrece la violencia y el abuso de los demás. Exactamente. Yo creo que hay un tema de valores también muy importante. Yo creo que tenemos que quizás algunos volver a priorizar valores, ¿no? Y ser muy consistentes en nuestra actuación con los valores. Eso es sin duda un llamado para México. Qué buen ejemplo para justamente concluir, porque no podría yo coincidir más de que efectivamente esos ingredientes de respeto, de igualdad, de homogeneidad en cuanto a somos perfectamente idénticos en esa posibilidad, ahí las condiciones económicas u otras no hacen diferencia alguna. Lo que va a hacer la diferencia es la disciplina, justamente esa metodología y esa perseverancia, ¿no? Que es al final del día lo que te puede sacar adelante en esa disciplina y ojalá sí fueran el resto de las actividades. El problema es que esos ingredientes que acaban de destacar ustedes en la vida real, en otras cosas, no son parejas. Y ahí es donde tenemos que eliminar esas barreras de entrada, esas trabas, esas extorsiones, etcétera, etcétera. Lo que hemos venido hablando esta noche. Creo que nos llevamos un cúmulo de conocimientos muy aplicables a nuestra vida diaria y sobre todo entender que expandir la clase media y hacerlo bajo estas condiciones de igualdad, de equidad, de mejores oportunidades, es aspiracional, sí, pero además es lo que el país requiere. Creo que en eso no podría haber disyuntiva alguna más que por ahí es el camino de la salida de muchos de los problemas que lamentablemente hoy enfrentamos y que algunos de ellos, puedo citar muchos, están hoy en incremento. La verdad es que nos despertamos muchas veces con las noticias sobre temas de inseguridad, de abusos, de destrucción institucional, etcétera, que tendría que venir una secuela distinta. Y repito, con lo que nos llevamos hoy, creo que estoy seguro la audiencia se lleva grandes instrumentos de reflexión y de acción, de que seamos todos karatecas o taekwondinos en todas las actividades que realizamos. Pues mira, podríamos seguirnos, pero ya estamos en el límite. Les quiero agradecer a nombre de UNE México su participación y presencia esta noche. Espero que todos los que nos acompañaron hayan disfrutado tanto como nosotros esta plática. Les recordamos que está grabada y subiremos a las redes de UNE México en los siguientes días. Finalmente, recordar que tenemos una campaña permanente de asociación a UNE México para que nos apoyen en los costos fijos de operación. Nuestra taller de karate o de taekwondo requiere de algunos fondos para que los torneos se puedan llevar a cabo. Estamos, en nuestro caso, trabajando para defender libertades, instituciones y Estado de Derecho, porque estamos convencidos de que solamente de esta manera podemos orientar el país a mejores resultados. Igualmente, les pedimos se sigan cuidando mucho, porque la pandemia sigue ahí.
Ya lo dijo ahorita Mariana y ya lo teníamos preparado, la pandemia sigue ahí, no ha desaparecido, no podemos bajar la guardia y parecemos disco rayado, pero lo tenemos que volver a decir ante la incompetencia e ineptitud de algunas decisiones que se han tomado por parte de las autoridades federales. Corresponde justamente a la ciudadanía tener disciplina y cuidados para que no sigamos siendo impactados de la forma en que lamentablemente el país lo ha sido con uno de los peores registros a nivel mundial. Bueno, dicho lo cual, pues nada más me queda despedirlos, avisarles que pronto estaremos en contacto con ustedes para una siguiente charla y pues nada más desearles muy buenas noches. Gracias a Mariana, gracias a Luis y gracias a todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Con mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Bye.